No solo Padrino López fue uno de los damnificados del día de ayer. Hablaremos hoy del alto mando militar, aunque pudiéramos llamarle fácilmente el bajo mando. Y es que González López tiene una encomienda y ya les voy a contar sobre esto. Delcy Rodríguez se reunió en Miraflores con delegación de los Estados Unidos y con la encargada de negocios, Laura Dobu. Pero además conocerás el día de hoy quiénes fueron seleccionados por los Estados Unidos para reunirse con la Comisión de Seguimiento de la escuálida ley de amnistía. Puede que los nombres no le llamen mucho la atención, pero sí le llamará la atención quiénes son cada uno de ellos. Víctor de Aldama, el empresario español, ha entregado el sobre, ese del que tanto hemos hablado en este programa. Y si usted es nuevo en este espacio, no se preocupe, bienvenido y ya le vamos a explicar. Un sobre que compromete una vez más a la contrabandista que hoy ejerce de interina en el país, Delcy Rodríguez. Escuche esto ahora. Venezuela registró 599 protestas durante el mes de febrero, según reporte del Observatorio de Conflictividad Social. No es poca cosa. ¿Y sabe usted, a grosso modo, cuál ha sido la ayuda que el régimen de Venezuela le ha enviado a Cuba durante los últimos años? Bueno, la cifra es de escándalo. Tenemos un buen programa el día de hoy, así que asegúrate de verlo completo y quédate, porque este es, como siempre, el mapa de lo que viene pasando en las últimas horas y de todo eso y más hablaremos el día de hoy, viernes 20 de marzo de 2026. Augusto Navarro, en tu espacio que se llama Político. Comenzamos. El tablero militar venezolano sufrió también una reconfiguración total este jueves 19 de marzo. Delcy Rodríguez ejecutó un recambio táctico en el alto mando castrense, un movimiento que no puede entenderse, por supuesto, sin el nuevo contexto geopolítico impuesto en Venezuela tras la operación estadounidense del 3 de enero, esa gloriosa operación conocida como Absolute Resolve. La destitución de Vladimir Padrino López, después de más de una década de hegemonía en la cartera de la defensa, por supuesto que representó un quiebre tectónico dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hablamos de eso bastante ayer. Su salida desmanteló la estructura militar, pero del madurismo, y envió un mensaje directo a los cuarteles. La vieja cadena de mando dejó de ser garantía de supervivencia y entramos, o estamos, en una nueva etapa. Para Rodríguez, esta maniobra es simple instinto político. Al colocar frente al Ministerio de Defensa a Gustavo González López, un veterano del aparato de de inteligencia y represión y contrainteligencia, la nueva jefa del Poder Ejecutivo levantó un cortafuegos interno, puso una pared, un muro de contención. Por supuesto que no eligió al general más respetado, aunque entre los más de 2.000 generales dudo que hayan 10 siquiera que puedan ser respetados de alguna manera. Eligió al tipo que conoce los expedientes del resto. Pero en paralelo, la coordinación operativa de las tropas fue trasladada al mayor general Rafael David Prieto Martínez, quien asumió la jefatura del Comando Estratégico Operacional de la FAN, con la misión de reconstruir una estructura táctica que quedó severamente expuesta y en ridículo tras la incursión militar de enero. Ese movimiento no fue aislado, fue una reingeniería completa de la cadena de mando. Cambios en la inspectoría, en los componentes, en las unidades territoriales, todos orientados a reforzar la disciplina interna y cerrar cualquier brecha de autonomía dentro de la institución armada. Y la lógica es clara. Cuando un régimen se siente fuerte, premia la trayectoria, pero cuando se siente vulnerable, como hoy, premia la lealtad absoluta. Y Rodríguez está gobernando en un escenario donde la amenaza no solo proviene del exterior, sino de posibles fracturas internas dentro de la Fuerza Armada Nacional. Después de la operación de Estados Unidos demostrara que el núcleo de seguridad del poder político podría ser penetrado, las alarmas siguen encendidas. El despliegue territorial también experimentó relevos estratégicos en todos sus frentes para poder asegurar la cadena de mando. El mayor general Rubén Darío Belzares Escobar tomó el control absoluto del ejército bolivariano, mientras que la contención operativa de la Guardia Nacional quedó en manos del mayor general Juan Ernesto Zulbarán Quintero. El control de los demás componentes también fue transferido al mayor general Royman Hernández Briceño en la aviación militar, mientras que el almirante Jorge Agüero Montes asumió la supervisión de la Armada Nacional para
vigilar los espacios marítimos, según ellos. La reconfiguración cerró con la designación del mayor general Nayade Loquibay Belmonte al frente de la milicia bolivariana, ya usted sabe, los de los palos de escoba. Pero es que el ascenso de González López al Ministerio de la Defensa forzó la transferencia de sus operaciones de contrainteligencia, porque el mando de la Guardia de Honor Presidencial y de la DGCIN recayó entonces en Henry Navas y Germán Gómez, piezas tácticas que ahora operarán desde el anillo de seguridad de Rodríguez bajo el estricto monitoreo del plan estadounidense. En paralelo, la coordinación de las tropas quedó a cargo del mayor general Rafael Prieto Martínez. Al asumir la jefatura del Comando Estratégico Operacional, el CEOFAN, secundado a partir de ahora por el mayor general Jesús Villamizar Gómez como segundo comandante. Su directriz será reestructurar un mando táctico que quedó totalmente expuesto, como les decía, y vulnerado tras ese asalto norteamericano en enero. A su vez, la vigilancia interna de los cuarteles recayó sobre el general Dilio Guillermo Rodríguez Díaz, designado como el nuevo inspector general. En ese contexto, el ascenso de González López, un hombre que dirigió el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, hasta en el metro de Caracas estuvo este tipo, no solo refuerza el control político sobre los cuarteles, sino que también transforma al Ministerio de Defensa en una extensión directa del aparato de inteligencia militar, un gran sistema de inteligencia. Y la confirmación de la destitución de Domingo Hernández Lares, quien desde 2021 estaba frente al poderoso CEO de la Fuerza Armada, es todo un mensaje hacia los oficiales inequívoco. La estabilidad del nuevo orden no depende del rango ni de la antigüedad, sino de la obediencia. Y ese rediseño militar también coincide con las líneas estratégicas que Washington ha impulsado desde la captura de Maduro, cuyo arresto fue el resultado de una operación especial de alto riesgo autorizada por la administración estadounidense y ejecutada con el apoyo de inteligencia previa en el terreno. Que no se olvide ese detalle. Desde entonces, cada movimiento del poder en Caracas ha estado condicionado por ese nuevo equilibrio de fuerzas, en el que la supervivencia política del gobierno interino depende tanto del control interno como de la interlocución externa. Por eso, la orden final de Rodríguez, exigiendo lealtad patriota y cohesión institucional, no fue un simple mensaje ceremonial de Delcy, fue una advertencia. Porque después del 3 de enero, la Fuerza Armada venezolana dejó de ser el escudo de un proyecto ideológico y pasó a ser el campo de batalla donde se decide quién controla la transición y bajo qué condiciones se mantiene el poder. Y recuerde, seguro que Maduro dejó escrito eso también, ¿verdad, Diosdado? Adicionalmente, la interiana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo el día de ayer una reunión en el Palacio de Miraflores con esta delegación de funcionarios de los Estados Unidos y la encargada de negocios de Estados Unidos en nuestro país, Laura Dogu, como parte de la agenda de acercamiento bilateral entre ambas naciones, o, como diríamos en el bajo fondo, como parte de la supervisión. En el encuentro también participó el nefasto Félix Plasencia, menuda vergüenza, representante de Venezuela ante Estados Unidos, y bueno, el viceministro Oliver Blanco, quienes le acompañaron a la Pirata del Caribe en las conversaciones con la delegación de los Estados Unidos. La reunión se enmarcó en un proceso de reanudación, usted sabe, de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, luego de años de tensiones y, por supuesto, de ruptura institucional. En semanas recientes, usted sabe, hubo contactos de altísimo nivel entre ambos gobiernos que han buscado avanzar en una agenda de trabajo común en áreas políticas, económicas y también de cooperación. Por su parte, la presencia de Laura Dogu, actual jefa de la misión diplomática estadounidense, refuerza ese canal de comunicación directo entre ambos países. Y tras su llegada a Caracas para impulsar el restablecimiento de las relaciones y coordinar una hoja de ruta bilateral, ayer vimos cómo se redujo la alerta de viajes hacia Venezuela. Aunque no se ofrecieron detalles oficiales sobre los temas que allí se abordaron, fuentes han señalado que estos encuentros suelen centrarse en asuntos estratégicos como la estabilización política, la recuperación económica y el fortalecimiento del diálogo institucional. Pero además, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, que se reunieron con la Comisión de Seguimiento de la escuálida Ley de Amnistía, no pasaron desapercibidos en esta casa. ¿Quiénes fueron?
Les cuento. Víctor Manuel Cerviño, un cubano que ha trabajado extensamente en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Entre 2022 y 2025 se desempeñó como miembro senior del personal profesional, o sea, Senior Professional Staff Member, bajo la dirección del senador Jim Riosco, republicano por Idaho. Un poquito más atrás, entre 2019 y 2022, era miembro del personal profesional en el mismo comité. Anteriormente, fue asistente legislativo de senadores como, por ejemplo, el protector, Marco Rubio. Y otro ejemplo puede ser el de George Clemiox, de Florida, enfocándose en relaciones económicas y políticas para América Latina. Desde la llegada de la administración de Donald Trump en 2025, Cerviño dejó el Capitolio para entonces integrarse al poder ejecutivo. Actualmente, ocupa el cargo de director senior para asuntos del hemisferio occidental. Y en esa posición, junto con Homeyer, es uno de los arquitectos principales de la política de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, coordinando la estrategia de seguridad y la diplomacia desde la Casa Blanca. Otra, Kelsey Ann Kelleher, una profesional del derecho y de la política que actualmente se desempeña como asesora para el bando republicano en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Esto bajo la dirección del senador Jim Rich, de Idaho. Su trabajo implica asesoría legal y estratégica en temas de política exterior, seguridad internacional y legislación relacionada con la diplomacia estadounidense. Se sabe que ha realizado viajes oficiales de supervisión a regiones, por ejemplo, como la controvertida República Democrática del Congo. O sea, ella es todo un halcón, como se dice por acá en Estados Unidos. Pero también está Megan Ann Maura Barkley, una profesional del derecho con una trayectoria destacada en el sector público de los Estados Unidos, particularmente en el ámbito legislativo y de supervisión gubernamental. En su rol dentro del Comité del Senado, Barkley participa en la redacción y revisión de la legislación que impacta la diplomacia estadounidense, así como en la supervisión de los fondos y el programa que el Departamento de Estado y aquel USAID ejecutaron a nivel global. O sea, es la que se encargó y se encarga del manejo de los verdes. Pero también está Guy Dovmental. Es un profesional del derecho y de la política exterior que actualmente desempeña un papel estratégico en el Congreso de los Estados Unidos. Debido a su formación y experiencia con senadores de comités que han sido clave, sus áreas de especialización incluyen seguridad nacional, con análisis de amenazas y, por supuesto, de defensa, relaciones hemisféricas, dada su trayectoria previa, porque ha tenido un seguimiento cercano a la política exterior hacia América Latina y hacia el Caribe, y también supervisión legislativa, revisando así tratados, nombramientos diplomáticos y, por supuesto, legislación de sanciones. En pocas palabras, el hombre de la inteligencia. Y estos del régimen creen que se la están comiendo con sus reacomodos cosméticos, ¿no? Bueno, eso está por verse. Pero no todo es reacomodo para el relevo de la dictadura, porque mientras eso pasa, en nuestro suelo, del otro lado del continente se siguen moviendo cosas. Escuche bien esto, porque le va a entrar un fresquito. Zapatero decía que lo del sobre de Víctor de Aldama era una patraña absoluta, que no existía. Lo dijo en la pasada comparecencia ante el Senado español. Para quien no esté familiarizado con esta noticia, es un sobre que aparentemente contiene las pruebas de que el régimen de Venezuela, y en específico Delcy Rodríguez, estaría tras la financiación ilegal del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, y de la Internacional Socialista. Un detallito, ¿no? Cuando se le preguntó por esto, el sinvergüenza de Zapatero dijo lo siguiente. Una patraña absoluta. Nunca le he hablado de eso. Una patraña absoluta. No existe. Bien. ¿Y usted Una patraña ha tenido absoluta. relación, como tienes amistad con Delcy Rodríguez, sabe usted algo del famoso sobre de petróleos de Venezuela que Delcy Rodríguez entregó a Aldama y que dicen que podría tener pruebas de la financiación ilegal del PSOE? Bueno, yo la pregunta es concreta. Es una patraña absoluta. Nunca le he hablado de Una eso sobre. patraña absoluta. No existe. Bien. ¿Y usted Una patraña ha tenido absoluta. relación con Víctor de Aldama? ¿Alguna relación ha tenido con Víctor de Aldama? Un viaje de 1 hora y cuarto en un avión del gobierno de Venezuela, con Viasa, alquilado por el gobierno de Venezuela, y fruto de una coincidencia, fui con él en un avión, hora y cuarto, ni me acuerdo de que hablé con él, no le he vuelto a ver, no he tenido relación ninguna con él. Cero. Cero. Absoluta. Pues bien, ayer
Víctor de Aldama habría entregado el sobre a la justicia. Y este fue uno de los videos más recientes de una comparecencia de Víctor de Aldama con respecto al contenido del sobre. Preste atención y ya le cuento. ¿Qué contenía este sobre? Bueno, si no les importa, es eso algo que creo que tenemos que negociar directamente o que tenemos que hablar directamente con ustedes, porque es algo que estamos hablando de la financiación ilegal del partido, es algo que no hemos hablado hasta ahora. Yo no digo ni hablar ni dejar de hablar, yo le pregunto. Claro, me está preguntando qué contiene. Vamos a ver, es relativo al negocio de hidrocarburos. Es relativo al negocio de hidrocarburos. Sí. Con la financiación ilegal del partido del PSOE. ¿Del Partido Socialista? Sí. ¿O de la Internacional? De las dos, de la Internacional Socialista y del Partido Socialista. Y y este sobre le fue facilitado por Delcy Rodríguez. Sí. Bien. También se habla de un tal Carlos Martínez. Pues si usted junta este video de hace unas semanas con el primero de Zapatero, más reciente, usted entenderá que Zapatero ha mentido ante el Senado español y que eso, por supuesto, es un delito. Y en un país normal, Zapatero estaría en la cárcel, ¿verdad? Pero lo más bonito de todo esto no es solo la presión que se le viene a Zapatero y por ende al gobierno de Pedro Sánchez, sino que se le suma al expediente de corrupción y saqueo a la interina Delcy Rodríguez otro caso, sí, otra causa abierta, otro lugar en el mundo en donde le tocará rendir cuentas. Pero la cosa no termina allí, porque justo ayer, el medio español Libertad Digital titulaba en uno de sus trabajos «Muere el banquero clave de la trama del sobre». Ajá. Francisco Flores, quien era investigado por la UCO y vinculado a 250 millones del petróleo que, según Aldama, acabaron financiando el PCOE, apareció muerto con 55 años en España. Y acto seguido, Zapatero se fue corriendo a toda prisa a Venezuela a hablar con Delcy. Y pese a que dicha muerte, según pudimos investigar acá, se produjo hace poco más de un mes, exactamente el 6 de febrero, la noticia comienza a correr hace poco. Y hasta ahora, después de tantos días, no se conoce públicamente las causas de la muerte de este señor. Pues yo siempre digo, piensa mal y acertarás. En Venezuela, por cierto, se registraron 599 protestas durante el mes pasado, la mayoría de ellos para exigir la liberación de presos políticos, según datos que fueron difundidos ayer jueves por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el OVCS. Las vigilias fueron una forma de resistencia pacífica, protagonizada por las madres, esposas, hijos y acompañadas de defensores de derechos humanos, también de periodistas, así como estudiantes universitarios, indicaba la organización en una serie de publicaciones en su cuenta de X. De acuerdo a su conteo, en febrero pasado hubo 423 manifestaciones por derechos civiles y políticos, lo que a su juicio marca una tendencia en la espiral de conflictos en todo el país. Además, el OVCS registró 176 protestas por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La modalidad de la protesta más frecuente fue la concentración, que fueron 394, seguido de las vigilias, que fueron 85, 24 marchas y asambleas ciudadanas, que fueron 13, junto a 12 huelgas de hambre. Los estados de Venezuela donde más hubo manifestaciones fueron Miranda con 96, Caracas, o la ciudad de Caracas, con 77, Táchira con 50, Anzoátegui con 47, Mérida con 38, Bolívar con 37, Lara con 34, Carabobo con 28, Sucre 26, Yaracuy 23, Falcón 22 y La Guaira y Delta Macuro 17. El país prendido en todos los costados. Los familiares de los presos políticos en Venezuela se han mantenido haciendo vigilias a las afueras de los centros de reclusión, especialmente en Caracas y en Miranda, por supuesto a la espera de que se concreten las liberaciones de sus parientes en medio de la fantochada de la ley de amnistía, aprobado por el Parlamento el mes pasado e impulsada por la interiana Delcy Rodríguez, pero muy poco aplicada y tomada a la arbitraria por los distintos terroristas que dicen ser jueces del país. Igualmente acudieron ante la sede del Legislativo para participar en las consultas públicas sobre la ley de amnistía diferentes personeros. Y es que hasta el jueves pasado, el Parlamento cifraba, escuche bien, en 7.727 libertades plenas concedidas en el marco de este proceso, de las cuales 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares como prohibición de salida del país y presentación periódica en tribunales, mientras que los otros 253 casos
eran personas que estaban encarceladas. Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabilizaba 508 detenidos en Venezuela hasta el pasado 9 de marzo. Aunque el régimen niega que haya personas arrestadas por esos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos. Pero aquí no descansaremos hasta que todos los presos políticos sean liberados. Y entonces, cuando usted ve todo esto, usted entiende que si la calle se calienta y si pasa lo que pasa, ahora Germán Gómez Lares sea el nuevo director de la DGCIN. ¿Pero qué se sabe de este sujeto? Bueno, vamos a vuelo raso. El contraalmirante Germán Gómez Lares asumió como director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en sustitución del mayor general Gustavo González López, ahora ministro de la Defensa, quien había sido nombrado en ese cargo en enero, justo después del Madurazo. Gómez es oficial de la Armada Bolivariana y ha ocupado distintos cargos dentro de la administración pública, principalmente en áreas que han estado vinculadas al sector marítimo y al sector portuario, o sea, ya usted sabe. En septiembre de 2023, Nicolás Maduro lo nombró presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos y un año después pasó a dirigir la Bolivariana de Puertos, claro que sí. Además, encabezó la Junta Interventora del Sistema Portuario Nacional para supuestamente reorganizar esa estructura. También ha estado vinculado a la Corporación Venezolana de Guayana, en el área de logística y de transporte marítimo. Antes de esos cargos, pasó por la propia DGCIN, y ya saben, ¿no?, lo que les hablé al principio, control, donde se desempeñó como oficial y donde participó en labores de investigación. Su nombre también está mencionado en denuncias relacionadas contra ese organismo. De hecho, en 2023, el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Carlos Nieto Quintero, detenido en 2019, lo señaló directamente a él como presunto responsable de torturas durante su reclusión. La DGCIN, como bien lo saben, es para Venezuela el principal organismo de contrainteligencia militar y cumple funciones de seguridad interna dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Qué casualidad, ¿verdad? A lo largo de los años, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos y los periodistas hemos denunciado y se han señalado a ese organismo de presuntos casos de detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas y otras violaciones, así que a vuelo raso, esas son las credenciales de este tipejo. Como les decía al principio, otro condicionado por ese nuevo equilibrio de la fuerza en el que la supervivencia política del gobierno interino depende tanto del control interno como de la interlocución externa. Sobre los detalles del que se va del Ministerio de la Defensa y el que viene. Sobre los cambios cosméticos del régimen, incluyendo a Tarek en la misión Viva Venezuela, mi patria querida. O la Oficina de Asuntos sin Importancia. Sobre el último acto criminal, por cierto, del narcoministro Diosdado Cabello, y sobre un par de cosillas más hablamos en este video que te dejo por acá. Ayer hubo directo, pero lo hicimos en el nuevo canal, República Bananera. Te voy a dejar el link fijado en los comentarios por si quieres verlo. Y como siempre te digo, libertad o nada, porque seremos libres.